con detalle, sí me hubiera gustado escuchar de cualquiera de los tres una propuesta de un modelo integral que no solamente hable del humanismo, porque eso ya lo dijo Andrés Manuel, se dice siempre, pero no se aplica, porque es muy difícil aplicar el humanismo si no hay un plan ulterior, por ejemplo, para todas esas personas que están transitando por el territorio mexicano, que además desde que Trump llegó al poder ya hace algunos años, cambiaron las cosas en México. Muchos de los que antes transitaban ahora se quedan. Entonces, las condiciones no son las mismas y si no contamos con una propuesta concreta para los que van pasando, que vamos, una política de tránsito, una política también de acogida distinta, estos campamentos no pueden ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder hacer que pasen de una forma, ahora sí que más segura, más digna y que también pues no empiece a generar esto círculos de xenofobia, porque es lo que también está pasando aquí en la ciudad? Los que tienen a los migrantes afuera, pues ya están ahí a veces hasta peleando con ellos, en fin, y tampoco son condiciones dignas, menos con las condiciones climáticas que tenemos por acá. Me parece que sí hay que hacer algunas reformas, ¿no? En materia migratoria, sobre todo, pues afinar todo el plan, por ejemplo, de las propias estaciones migratorias. Me parece increíble que nadie haya hablado y ahondado en el tema, que transiten realmente de ser pues estas cárceles a centros de atención integral al migrante. Incluso la canciller también ha propuesto otros centros adicionales, pero esto cómo pues se va a retomar por quien gane la presidencia. Me parece que también se debió hablar más de esta vía laboral y de cómo integrar a las y los empresarios, incluso unir el tema del nearshoring con este modelo humano, con este modelo productivo en materia migratoria. No es el gobierno solo, hay que unir también a otros sectores. Es muy importante, pues la Asociación de Bancos de México hoy no abren cuentas a migrantes. También es importante no solo hablar de la dignidad, porque todos decían una relación digna, que no seamos el patio trasero. Estoy de acuerdo. Claudia todavía peor porque dice que ya se acabó la sumisión. Sin embargo, pues con todo y que se acabó, permitimos, como decía Xóchitl, que nos deportaran a personas de 7 nacionalidades con el título 42, algo nunca antes visto, y permitimos que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano. Todo eso en este sexenio con Trump. Me parece impresionante que Maínez hable tanto de Calderón, hable tanto que si Peña Nieto le hizo campaña. Todo eso es cierto, pero no dijo una sola crítica al presidente actual y estos programas que estoy mencionando, ¿no? Entonces yo creo, como tú dices, Xóchitl dijo un buen diagnóstico. De hecho, cuando llegó de todo el tema de la marea afuera, que le entrevistaron, todavía lo dijo mejor, porque también habló en esas entrevistas más de banqueta, habló de los mexicanos que están huyendo hoy. Es decir, México durante una década no era un país, no era el principal país, ni siquiera estaba en los primeros 5 de llegada a Estados Unidos. Se hablaba de una migración tasa cero, eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban, y a partir de mediados de 2020 a la fecha otra vez empezó a crecer la migración de mexicanos y somos nuevamente el primero en la lista de llegada a Estados Unidos, y es la violencia el principal motivo o factor de empuje. Entonces creo que eso también tuviera que haber entrado en este contexto. Lo digo, Xóchitl lo mencionó afuera y adentro ya no lo retomó, y dice un buen diagnóstico, pero no dice las propuestas. ¿Cómo transformar ese instituto? Creo que también en el instituto tiene que haber reformas en cuanto a los funcionarios de tierra. Es decir, hay corrupción a nivel territorial y les cobran de manera indebida a los migrantes. Entonces nosotros incluso hemos propuesto al Instituto Nacional de Migración tener un sistema de reporte con los migrantes para saber en qué puntos está sucediendo esto y poder actuar al respecto. Es muy importante que, así como se hacen los exámenes de control de confianza para los temas de seguridad, haya un examen periódico de derechos humanos y de perspectiva humana en la atención a las personas migrantes. Repito, terminar de transformar estas estaciones. A nosotros nos ha tocado estar ya transformando 10 de las que existen hoy, ¿no? Nos permitieron ingresar y ir cambiando este aspecto de cárcel a centros de atención integral, profundizar en la salud mental también en estos lugares, y repito, lo más importante, un modelo de acogida, de tránsito productivo que logre incluir a las personas migrantes, porque aunque demos $20 millones en programas a Centroamérica, pues la gente sigue migrando, porque no solamente es un tema económico, las causas son profundas y tienen que ver también con la No, inseguridad, con las amenazas, etcétera.